Hola, hola, soy Francisco Ortiz de Viajando con Fran y en este video les voy a compartir una entrevista a una leyenda del mundo de los viajes. Juan Pablo Villarino, más conocido como el acróbata del camino, es un escritor nómade que viaja por el mundo a dedo desde el año 2005, desde antes que existieran las redes sociales. Entre sus viajes más conocidos cruzó toda Europa hasta Tailandia, cruzó también toda Latinoamérica y uno de sus últimos grandes viajes fue cruzar toda África a dedo, desde Egipto, todo por el este hasta Sudáfrica. Imagínense si tiene historias para compartir. Pero en esta entrevista no solo comparte historias de sus viajes, sino también cuenta cómo fue que el New York Times lo reconoció y las repercusiones que tuvo salir en uno de los diarios más conocidos del mundo. Además cuenta cómo llegó a codearse con algunos líderes mundiales en un evento secreto y muchas pero muchas cosas más. Presten atención que es una entrevista a alguien que ha inspirado varias generaciones de viajeros, sobre todo en Latinoamérica. La calidad del video lamentablemente no es la mejor, pero presten atención porque la información que comparte Juan Pablo el acróbata es muy pero muy interesante. Es más, sobre el final comparte un par de primicias de los proyectos en los que está trabajando en este momento. Así que si están en la computadora pueden abrir otra pestaña y simplemente escuchen la entrevista. Si están en el celular pueden hacer otra cosa, pero presten atención hasta el final porque la verdad que si hay alguien que tiene historias interesantes de viajes para compartir, ese es Juan Pablo. Con ustedes, Juan Pablo Villarino, el escritor nómade. Hola Juan, ¿cómo andas? Muchas gracias por acceder a la entrevista. ¿Y por qué no le contás a los pocos que no te conocen quién sos, de dónde sos, cuántos años tenés, qué haces de tu vida en general? Una pequeña intro. Hola, ¿cómo estás, Fran? Gracias por el espacio y por la entrevista. Mi nombre es Juan Villarino, bueno, mi identidad digital es acróbata del camino, ese es un poco el usuario y mi alias, mi alter ego digital. Y desde el año 2005 estoy recorriendo el mundo, viajando a por ahí esos lugares que no aparecen tanto en la prensa, a destinos remotos y desconocidos. Viajo alrededor del mundo a dedo, y me dedico a contar la experiencia de mis viajes y a documentar la hospitalidad de los lugares, bueno, viste que no, por ahí los que siempre nos dicen en la tele que son peligrosos o que no hay que ir por algún motivo. Entonces, bueno, la idea es viajar y contar en los libros el lado bueno de la humanidad que no se ve en la prensa. Así que en eso estamos desde hace 15 años y, bueno, confía nómada. Increíble, increíble, desde el 2005. ¿Y cómo fueron los inicios? ¿Cómo fue la decisión de repente decir, bueno, quiero empezar a vivir viajando, quiero intentar hacer un viaje largo y calculo que después, bueno, terminó en un estilo de vida? ¿Por qué no vamos un poquito para atrás y contás cómo arrancó todo y por qué, no? Claro, bueno, sí, mirá, fue obviamente una decisión gradual. O sea, yo empecé, como te decía, en el año 2005 a viajar, pero esa no era de ninguna manera mi primer viaje. O sea, ese fue el primer viaje largo y fue el momento bisagra en el que yo decidí dedicarme a vivir de forma nómada y a vivir de la escritura. Fue como, digamos, el momento donde prometí no hacer un trabajo que no fuera a escribir como de tiempo completo o de prácticamente tiempo completo, porque no es que viaje cada día de mi vida, o sea, ahora estoy quieto, por ejemplo, pero en realidad, sí, ese fue el momento bisagra, pero esto comenzó mucho antes. Yo era estudiante en la universidad, estudiaba psicología, y bueno, durante toda la época, como la etapa universitaria, los primeros años, venía intercalando con viajes que se iban haciendo cada vez, hasta que a la vuelta de un viaje a Europa que duró 3 meses, que fue en el año 2001, fue mi primer viaje al exterior solo y viajando a dedo. Después de 3 meses por Europa volví y dije, pucha, no, esto no puede ser así, no puede ser que uno viaje 3 meses y tenga que volver y seguir con 9 meses de rutina. Tiene que haber una manera de diseñar mi estilo de vida en torno a mis intereses y que viajar se haga mi propio estilo de vida. Lo que pasa es que en el año 2001 no había o sea, no había tantas cosas que te inspiraban. O sea, la inspiración era analógica. Vos dependías de encontrarte a alguien que te dijera, che, se puede hacer esto. Ahora buscas en Google y aparecen 50 millones de tipos que lo hacen. Es más, te desanima ya de ver la cantidad de gente. Funciona al revés, ¿viste?
Y entonces se fue muy gradualmente, claro, te abruma, ¿viste? Te abruma toda la... Entonces, no, me iba cruzando con gente, alguno que se había recorrido Europa en los 80, claro, me encontraba aisladamente, por ahí pasaban un año entre que hablaba con una persona que me motivaba y hablaba con otra. Entonces fue muy lento ese arco de inspiración, o sea, desde el momento de inspiración hasta la ejecución, fue largo por esta cuestión de que era de la época pre-internet. Pero bueno, la cuestión es que eso era el año 2001, yo estaba estudiando psicología, en el medio pasaron dos cosas re importantes que me motivaron y fueron, si bien fueron duras para la humanidad, en mí actuaron como que tuvieron este efecto motivador. La primera fue la crisis argentina del 2001, toda idea, o sea, yo estaba soñando con esta idea de viajar como nómada de tiempo completo, pausar mis estudios universitarios, irme a viajar, y todo el mundo decía, estás loco. Plena crisis, todo el mundo tratando de rajuñar miguitas de estabilidad, y yo buscando la manera, pregonando lo contrario, hablándole al mundo. Yo ya empezaba a interactuar en foros mochileros, etcétera, a formar un poco de comunidad, y la gente que empezaba a seguir lo que yo hacía decía, pero vos estás loco, vos estás diciendo que tenemos que soltar, cuando en realidad el dólar, esto, lo otro, y bueno, en realidad lo que sucedió fue que el ver que había gente que había laburado toda la vida, estaba perdiendo sus ahorros de la noche a la mañana, relativizó mucho la idea de estabilidad, ¿no? Digo, pucha, si yo realmente estoy no cumpliendo mis sueños por quedarme quieto en pos de una futura estabilidad y prosperidad, bla, 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 cuando en realidad nada está escrito. Entonces la crisis fue una gran maestra en ese sentido. Me ayudó a relativizar la estabilidad, y después, bueno, yo venía soñando con esto de irme a hacer un viaje largo, 1 o 2 años. Lo otro que sucedió, y lo que me dio dirección a esas ganas a esa voluntad de nomadismo, le faltaba acción, y lo que sucedió fueron los atentados a las Torres Gemelas, y ahí yo dije, ¿qué hago yo acá en un aula de la Universidad de Mar del Plata, estudiando el relativismo cultural y bla, 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 cuando la historia está sucediendo delante de mis narices y puedo ir yo? Entonces ahí uní todo y dije, ok, voy a utilizar el know-how que ya tengo de cómo viajar a dedo y cómo utilizar los viajes a dedo para obtener historias y documentar, explorar una sociedad, lo voy a utilizar para ir a ver qué pasa con estos países de los que hablan tan mal, ¿no? O sea, las sociedades de los países musulmanes, Irak, Irán, Afganistán, Siria. Estos atentados de las Torres Gemelas me dieron como esa dirección, como, bueno, una misión, un sentido de, bueno, ¿por qué tenía que empezar a viajar en ese momento? Así que eso fue un poco, muy resumidamente, el inicio, y en el año 2005 recién estuve listo para empezar a ejecutar este proyecto. Qué espectacular y qué interesante lo que contás, porque yo creo que de alguna manera, puntualmente en Argentina hay una generación entera que creció, que tuvo su adolescencia en crisis y que tal cual lo que vos decís, cuestiona, o al menos una parte de esa generación, cuestiona ampliamente la libertad perdón, la estabilidad, y quiere libertad y busca como más libertad, más seguridad. Y yo creo que, no sé si existe algún estudio o no, pero nuestra generación, entre los que del 80, 95 por ahí, debe haber un porcentaje muy, muy alto que se va. De repente se va a viajar, se va a hacer working holiday, se va a hacer lo que sea, ¿no? Pero no como el migrante tradicional, sino que se va por voluntad propia, no necesariamente porque la pasa tan mal. Y todos estos años que, nada, tenés 1000 historias, miles de anécdotas y todo, me gustaría entender un poco cómo lo analizás vos desde adentro. ¿Cómo crees que te ha cambiado a vos y cuál ha sido como el mayor o los mayores aprendizajes que tuviste en todos estos años en la ruta viajando por el mundo? Y mira, es una respuesta que puede tener muchos ángulos distintos, ¿no? Es una pregunta que puede tener muchas respuestas posibles, porque podemos hablar de las cosas que aprendí viajando sobre el viaje en sí o sobre las culturas, pero también es como que cuando el viaje se volvió mi vida, también empezó a enseñarme cosas sobre cómo tenía que tomarme la vida yo, o sea, que van mucho más allá de lo que es el viaje. O sea, por ahí el deconstruir lo que hablábamos antes, ¿no? Estas ideas de por ahí seguir un formato que es una cajita, estilo de vida que es una cajita de lo que tengo que hacer o lo que no. Creo que lo mayor que me enseñó el viaje es justamente a fluir y a confiar en mis propios instintos, ¿no? Yo creo que a nivel seguridad y a nivel, incluso lo podemos hablar desde un punto de vista de finanzas personales, de economía, de decisiones, más allá de estas repercusiones del viaje
prácticamente en mi filosofía de vida y en mi espiritualidad. Más allá de eso está lo que propiamente aprendí viajando, y creo que la mayor lección fue el recuperar la confianza en la humanidad. Cuando vos vas a un país que antes era una abstracción en tu mente, ¿no? Del que habías escuchado solamente cosas malas, no sé, Siria, Chechenia, que ya te lo nombran y se te paran los pelos de la... y vas y cuando llegás lo primero que pasa, cruzás la frontera y hay una familia que te invita a su casa a tomar el té sobre la alfombra y te preguntan cómo es tu país, y después te vas de ahí, como me pasó en Siria una vez, ¿no? Me quedé con una familia una tarde, almorcé con ellos en un pueblito de Siria, y cuando me voy me dicen, por haber compartido alimentos con nosotros, vos desde ahora más sos parte de la familia. Y se te pone la piel de gallina, ¿no? Y cuando eso te pasa a diario, cuando vos cada día que vas conociendo gente que te ayuda, que te realmente la empatía que empezás a tener por pueblos y países que antes te eran totalmente ajenos, te vuelve una persona mucho más sensible en ese sentido de lo que es la empatía como humanidad. No sé, por decirte, cuando después pasó la guerra civil en Siria, y yo me acordaba que tenía una familia postiza en Siria, te hace mucho más, te entrena mucho en esto de sentir como propios los problemas ajenos. Tal cual, me parece increíble lo que contás, y yo en mucha menor escala tuve una experiencia similar viajando por Irán, cosa que me pareció alucinante. Yo estuve 20 días y también estaba viajando a dedo, y la mitad de los días terminamos durmiendo en casa de gente que conocíamos ese mismo día, en la calle, y nos invitaba, y tal cual como decís vos, de repente era primero el té, después la comida, después a dormir, y no te dejaban irte, y Tal cual. Sí, 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 sí. es impresionante. Y a mí me gusta mucho, bueno, ni hablar de que te sigo hace años, y me gusta mucho lo que haces, y me gusta mucho también porque constantemente estás con esto de cuestionar, no sé si cuestionar, pero promover destinos no tradicionales, ¿no? Y hace poco concretamente hiciste una Juro. lista de los países para viajar el año que viene, o los mejores países para viajar como mochilero, ¿no? Y yo vi la lista y, bueno, ni hablar que a la mitad no he ido, ni no los conozco, no sé mucho. Algunos sí fui, como Macedonia del Norte, Georgia, Myanmar, que 100% coincido, los recomiendo muchísimo. De hecho, probablemente me termine mudando a Georgia. ¿Cómo hiciste, cómo hiciste para armar esa lista? Y si querés repasar un poquito cuáles son o por qué los elegiste, porque creo que puede ser muy interesante para gente que quiere salir de lo tradicional, ¿no? Claro. Sí, fue un desafío, te digo, hacer la lista, porque imagínate, ¿no? 200 países en el mundo, y bueno, ¿cuál elijo? Y además, a todo esto, yo hice esa lista en febrero, mucho antes de que empezara toda esta locura de la pandemia. Publiqué el post, dije, no, la semana que viene lo lanzo, la semana lo pospuse para anunciar redes sociales, y después me di cuenta que no tenía ningún sentido lanzarlo, así que bueno, esperé como hasta mayo, y dije, bueno, ya fue, esto no pasa más, estaba esperando que parara la pandemia, digo, bueno, no, lo voy a lanzar igual, estos eran los 20 mejores destinos, o los 12 mejores destinos, para viajar en el 22X, porque no se sabe cuándo se va a poder volver a viajar, así que decidí publicarlo igual, y tuvo muy buena repercusión en Instagram, pero sí, fue un desafío armar la lista, primero porque son un montón de países. Yo en este momento conozco 95 países y territorios, o sea que no son solo países, ¿no? O sea, si hablamos de la Antártida o la Guyana Francesa, no son países, pero igual son lugares a los que se puede ir y son totalmente distintos al país al que pertenecen. Entonces, bueno, son territorios. De hecho, en la lista hay países y hay territorios. Está Chechenia, Chechenia está en la lista y no es un país independiente. Pero el criterio fue no solamente pensar en países económicos para el bolsillo mochilero. ¿Por qué? Es como si los destinos mochileros fueran la India y Bolivia porque se puede comer por 2 centavos, y en realidad el mochilero fuese una especie de turista barato, de alguien que hace turismo económico porque no le queda otra, cuando en realidad la diferencia no es de presupuesto, es de estilo de viaje. O así debería ser. Y está bien que haya una mezcla de todo, un yin y un yang. Claramente también se viaja mucho más barato, claramente. Pero no es el fin. Entonces en esta lista tenés países económicos como Myanmar, como Georgia, como Colombia, pero también están las Islas Feroe. Y claro, cuando puse las Islas Feroe,
Las Islas Feroe son un archipiélago en el Atlántico Norte que pertenecen a Dinamarca, pero están más lejos, están más cerca de Islandia. Son un grupito de islas muy chiquitos, muy pintorescos, con unos paisajes típicos de Game of Thrones, o sea, increíbles. Pero claro, también increíbles son los precios, o sea, por menos de 50 euros no tenés una cama de hostel y de ahí para arriba. Entonces, es un lugar caro. Y la gente me preguntaba, mucha gente en la audiencia, ¿cómo? ¿Eso no es un país mochilero? O sea, ¿por qué lo incluís? Y bueno, la respuesta es lo que estábamos hablando recién, ¿no? No se trata de, creo que parte del espíritu del mochilero es descubrir. Entonces, un lugar que, no sé, un país que hasta hace poco estaba cerrado para el turismo y ahora se abrió. Eso es un lugar, una oportunidad para conocer como mochilero, como viajero, independiente, llamémoslo independent traveler, porque no, como las etiquetas, es genial comparar cómo cambian las etiquetas del mundo anglosajón a Latinoamérica, ¿no? Como hay etiquetas que tienen sentido en otro idioma y no en español, etcétera, como hitchhiker, cuando dicen español autostopista no tiene mucho sentido, ¿no? Y ahí entramos en otro debate. Pero sí, hay países que están en la lista, como Chechenia, que suena peligroso, pero no lo es. Entonces, por ejemplo, el motivo por el que está es ese, es un país muy barato, ¿no? Es una zona de Rusia, no es independiente, pero digamos en mi lista de países favoritos para viajar de mochilero. Y también por ese motivo hay países, como digo, que no son económicos, pero son espectaculares, como las Islas Feroe, o incluso incluía Arabia Saudita, porque es la primera vez en la historia que Arabia Saudita emite visas de turismo, y además no es un país caro, entonces por qué no incluirlo? Si no terminamos en la misma lista de siempre, ¿qué te voy a...? O sea, para recomendarte Tailandia hasta el yo creo que el teclado predictivo del teléfono le pones, quiero viajar, ay, te compré a Tailandia, es un embole, gente. O sea, es como, el día que yo las recomiende Tailandia, ahórquenme de una plaza pública. O sea, no, o sea, hay suficientes bloggers de viaje hablando de Tailandia y Filipinas y lo hermoso que es sacarse una selfie saltando. No, no me interesa recomendar eso, me interesa recomendar experiencias que sean únicas. Está muy Así bien. que un poco por eso la lista es un poco rara por eso. No, pero está muy bien, está muy bien. Y ahora, más allá de la lista, que se entiende perfecto, dentro de las experiencias que vos has tenido en diferentes países ya a nivel personal y no teniendo en cuenta para recomendarle a otro, ¿vos tenés algunos lugares con los que empatizaste más o que, no sé si llamarle país preferido o países preferidos, pero los, los que más te gustan y donde volverías? ¿Tenés así una pequeña lista? Sí, seguro que estás muy cerca de uno. Ok. Vos ahí nos estás hablando desde Londres. Uno de mis países favoritos es Irlanda. Sí, sí tengo como por continente, te puedo decir un país con el que vivo especialmente. En Europa me gusta mucho Irlanda para viajar, porque nada, tiene una espontaneidad que es prácticamente latina, en la latitud en la que están. O sea, tenés los paisajes típicos medievales europeos con castillos, tenés una cerveza excelente como Guinness, tenés una cultura de pub, tenés Sí. lugares, no sé, yo llegaba a los pueblitos irlandeses al atardecer. eh, Imagínate, tan buena onda es la gente que yo empecé a viajar sin carpa a propósito, porque ya había calculado que llegaba, entraba a un bar, me pedía una pinta de Guinness, me ponía a hablar con el chango que tenía al lado y terminaba en la casa del tipo, ¿viste? Si no me Bueno, pagaban entre los dos o tres de la barra un Airbnb, un bed and breakfast, la típica, ¿no? En algún momento llegaba la pregunta, ¿y dónde vas a dormir? Y yo, como, che, ¿tenés pensado? Yo, no, la verdad, todavía no, tengo una carpa. Y dicen, no, venís a mi casa, no sé. O sea, era entrar al pub y pedir una Guinness y el universo, entre la Guinness y el universo se estabilizaba. No había necesidad de utilizar aplicaciones para reservar el alojamiento. Eso me aburre mucho. Lo hago, ojo, porque también a veces viajo por trabajo, doy charlas. También lo hago, también me gusta la privacidad, no hay que ser talibán ni fundamentalista. Está todo bueno. Pero transformar la necesidad de encontrar un lugar donde dormir en una oportunidad para crear un vínculo humano y entender la cultura del lugar mucho más. ¿Qué mejor manera de entender Irlanda que quedarte en la casa de los irlandeses, ¿no? Después de tomarte unas cuantas cervezas? Entonces, Irlanda es uno de mis países favoritos en Europa. Otro lugar es Rumania. Me encanta Rumania, o sea, me parece fantástico Rumania. También toda la zona de Transilvania y eso culturalmente me parece súper interesante y muy,
muy melancólica, tiene una cuestión de campiña europea que si la comparás, digamos, si te vas a Italia o a Francia, no encontrás un paisaje así, tendrías que irte al año 20 o 30 para encontrar un paisaje rural como el rumano en Alemania, Italia, porque todavía te encontrás carros tirados a caballo como acá en Argentina, sulkis, ¿viste? Entonces, eso todavía lo podés encontrar en algunas zonas de Albania o de Rumania. Entonces, es muy, muy particular. Y después, sí, otros países son en África, Tanzania, para mí es como el número. Y de Latinoamérica, siempre, constantemente, soy un embajador de Colombia. O sea, amo Colombia, así que en Sudamérica, mi lugar en el mundo en Sudamérica es, sin duda, es Colombia. No sé si con eso respondí un poco tu pregunta, pero sí tengo esas afinidades con los países. Está bueno. Y ¿por qué no? Recién lo mencionabas un poco, pero me encantaría que lo expliques más en concreto de por qué decidís viajar a dedo. Porque mucha gente cree que viajar a dedo es una cuestión de falta de presupuesto, ¿no? Que este no tiene dinero, no tiene plata, entonces viaja a dedo porque no le queda otra, ¿no? Mucha gente piensa eso. Sí, Eh, sí, sí. pero en tu caso es una decisión, al menos ahora por lo menos, es una decisión consciente y voluntaria, ¿no? ¿Por qué no explicas por qué viajas a dedo? ¿Cuáles son un poco los dos lados, ¿no? Los pros y los contras. Claro. Sí, sí, yo viajo de dedo de forma totalmente voluntaria. O sea, yo a veces me tomo un taxi para ir a la ruta, porque uno se aburguesa, ¿viste? Tengo 42 años, entonces a veces me tomo un taxi para llegar a la ruta, y el taxi vale más que el colectivo que hacía la distancia completa directa al lugar, al destino. O sea, Buenísimo. eh, o sea, no me interesa ahorrar plata, gente, no es la idea. A veces gasto mucho más porque en vez de llegar en 5 horas a un lugar, llego en 2 días, en el medio me quedo en un pueblo que no tenía ni idea que existía, me aloja una familia y yo para corresponder eso invito algo en la cena, voy al lugar y compro un buen vino o algo, y gasté ya muchísimo más con creces, pero porque no estoy buscando en realidad ahorrar. Ese sería otro objetivo. Sería como que un alpinista que va a subir al Everest le ofrezcas un helicóptero. El tipo no quiere subir al Everest porque quiere estar arriba. El tipo quiere hacer el camino. A mí no me interesa llegar. O sea, cuando empecé, sí, cuando tenía 19, 20 años, y hice mi primer viaje a dedo, me fui a Villa Gesell, acá 115 kilómetros, y quería llegar, me acuerdo de estar caminando por la ruta calculando, uy, si no me frena nadie voy a estar 3 días, ojalá. Pero en realidad, sí, hay gente que viaja a dedo para abaratar, y es válido, todo es válido. Yo no lo hago por ese motivo, me gusta. El motivo por el que lo hago es porque como escritor es de donde saco la materia prima para mis libros. O sea, yo no podría escribir libros de viaje si no viajara a dedo, porque las historias que me gusta escribir tienen que ver con muestras extraordinarias de hospitalidad en culturas remotas. ¿Y cómo hago cómo hago si no viajar a dedo para llegar a entender la problemática o los sueños o qué siente, no sé, un habitante del Amazonas ecuatoriano, en una comunidad amazónica, o eh, o no sé, en cualquier lado, digamos, mi estrategia para conocer una cultura, para terminar charlando de la vida con un, no sé, en Alemania una vuelta me frenó un tipo haciendo dedo que era diseñador de robots que jugaban al fútbol, específicamente robots que jugaban al fútbol, y trabajaba en una universidad y había un campeonato mundial de universidades que diseñaban robots y jugaban al fútbol. Entonces, o sea, o sea, mis conductores han sido, como te digo, desde diseñadores de robots, diseñadores de moda, monjes budistas, boxeadores, miembros del parlamento de algunos países. Entonces, ese escaneo de la sociedad humana y de todas las posibilidades humanas, llego a eso a través de viajar a dedo porque me da esta manera random de conocer gente totalmente distinta. Ese es el motivo por el que elijo viajar a dedo. Entonces no tiene que ver digamos, con el ahorro. Claro. Me encanta porque es una especie como de, o sea, más allá de que de la parte como que te sirve para tu trabajo y para tus libros, es como un gran experimento a nivel mundial de lo que estás haciendo, ¿no? De conociendo las culturas desde adentro y súper diversas dentro aún de una misma cultura, ¿no? Porque de repente dentro de un mismo país, una misma región, como decís vos, un día te levanta un boxeador, el otro día un diputado, lo que sea, ¿no?
Y creo que se vuelve un poco adictiva también esa lo que decíamos antes, de perseguir la incertidumbre, al contrario de lo que hace la mayoría en su día a día, ¿no? O de lo que nos enseñan. Um, ¿qué consejo le darías por ahí a la gente que le gustaría viajar a dedo, pero no se anima? O que, más allá de, digamos, de decirle que obviamente que la mayoría de la gente es buena y todo lo que venimos hablando hasta ahora, por ahí algunos consejos más prácticos. Bueno, salís a la ruta, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? O sea, Seguro. Bueno, si alguien que tiene la curiosidad de viajar a dedo, primero que no es necesario dar la vuelta al mundo a dedo, no hay que ser extremista, lo digo yo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, no es necesario lanzarse en un gran viaje en el que se sientan inseguros, sí pueden hacer como experimento, por ejemplo, si te vas a, no sé, a tomar una semana para recorrer un país a dedo, te vas de vacaciones, ponele, o te vas en como dicen en España, un puente, ¿no? Un feriado largo, qué sé yo, encontraste un vuelo barato a Praga y te vas a recorrer República Checa, bueno, tenés una semana, tomate 5 días de turista tradicional y tomate 2 días para recorrer una zona a dedo. Agarra el mapa, pone punto A y punto B, digamos que supongamos que tenés 2 lugares que querés conocer sí o sí. Tiré la República Checa por tirar cualquier lugar, no sé sí, por sí, qué. claro. Pero bueno, tenemos Praga y tenemos Pilsen. Praga con una arquitectura medieval espectacular. Pilsen, el lugar de nacimiento de la receta original del estilo Pilsen de cerveza, y con un casco histórico increíble. Y en el medio tenés rutas muy pequeñas que pasan por pueblitos que en arquitectura son espectaculares, pero no son famosos. Pero, como gran parte de Europa, tiene un valor paisajístico tremendo y está bárbaro, ¿no? Entonces, bueno, ¿querés viajar a dedo? ¿No te más? ¿Te parece peligroso? En una vacación normal, dedícale 2 días. Tomate ese tramo de un viaje más amplio, empezá por algo pequeño. Un tramo a dedo de 2 días entre punto A y punto B. En una zona, les recomendaría que si hacen eso, no empiecen. Primer viaje a dedo saliendo de Buenos Aires a dedo, de Córdoba, ¿viste? O sea, una ciudad enorme, no. Te tomás si estás en Praga, estás en una ciudad grande, te tomás un colectivo por transporte público hasta un pueblito en las afueras, y desde ahí, ya estando en una zona rural, arrancás. Vas hasta la ruta, siempre se empieza a hacer dedo en las afueras de las ciudades o los pueblos, nunca desde el centro, salvo que ya la tengas muy clara. Entonces, ir a las afueras, ubicás un lugar donde los autos bajen la velocidad, puede ser una rotonda, puede ser un cruce, un lomo de burro, lo que sea, o puedes preguntar en las estaciones de servicio a la gente, explicándole el viaje que estás haciendo, y le preguntás a la gente que están cargando nafta si está por casualidad yendo en esa dirección, y si presentándote antes. O sea, tiene mucho que ver también con la manera en que uno habla. Si vos decís, jefe, ¿me puedes llevar hasta...? Bueno, caes de una manera. Si vos decís, hola, mira, mi nombre es Juan, soy de Argentina, ¿no? A todo esto, imagínate que estás en Tanzania, o estás en... Sí, sí. Ya el tipo, pucha, viene un argentino a hablarme, te presentás, mi nombre es Juan, soy de Argentina, estoy recorriendo el mundo a dedo, le mostrás hoy día con el teléfono, le mostrás fácilmente tu Instagram, tu blog, lo que sea, y estoy tratando de llegar por desafío a tal ciudad. No sé si vos estás viajando en esa dirección. El 80% de la gente, si estás yendo en esa dirección, te va a ayudar, te va a decir que sí. Y vas además a conocer de forma random un montón de lugares que no estaban ni en la guía de viaje. No sé, dije la República Checa, puede ser Toscana, un lugar hermoso para recorrer a dedo, Toscana. Yo amé recorrer Toscana en Italia, frenando las bodegas, probando vinos Chianti, quesos, espectacular. Y no es porque me había contratado un tour, es porque toda la gente que me levantaba tenía propiedades ahí, era dueña de bodegas. O sea, era como que me acuerdo, estaba en Chianti, en la zona de Greve en Chianti, viendo, tendría que comprarme un vino para llevarme de recuerdo, y valía como 10 euros en el supermercado. Hice dedo, me frenó una italiana que tenía bodegas ahí, y terminé llenando botella de agua mineral de 1,5 litros con vino Chianti Premium de la mejor cosecha. Después estaba haciendo dedo con una felicidad. Pero bueno, así creo que se conoce mejor Toscana. Entonces, se puede hacer un mix, y así que mi consejo es ese: empezar de a poco, un viaje más reducido, en situaciones controladas, ir animándose. Yo escuché hace un tiempo. Bueno, y ante todo, sonreír. Ante todo, cuando haces dedo, en realidad los autos no los frenás con el pulgar.
Esto es un convencionalismo que hay que hacerlo, bueno, genial. Pero siempre se frenan los autos con el contacto visual, haciendo contacto visual, y siempre, pero siempre sonriendo. Donde cosas que son visuales, son casi psicológicas, que tienen que ver con que cuando un auto aparece en el horizonte, vos tenés poco más de 10 segundos para convencer a ese tipo de que frene. Entonces la comunicación entre mochilero y conductor empieza mucho antes de que frene el auto y vos le digas la primera palabra. Empieza cuando el auto aparece en el horizonte. El tipo ve cómo estás vestido, si estás prolijo en la ruta, siempre hay que estar prolijo en la ruta, si estás sonriendo y haciendo dedo. Una persona que sonríe y está como alegre y está mirando a los ojos, es muy, digamos que nuestro cerebro está entrenado para creer que esa persona no nos puede hacer daño. Va a confiar mucho más el conductor en alguien que está sonriendo a alguien que no lo está haciendo, porque son la manera en que, los parámetros que maneja nuestra mente, ¿no? Si alguien se ve desinhibido, feliz, tranquilo, es una persona que no está escondiendo nada. Y así hay muchas reglas, incluso hasta después ya te puedes hilar más fino hasta qué colores conviene vestir, y hay explicaciones psicológicas de por qué colores funcionan más que otros. Hay estudios de eso, o sea, es muy loco, pero hay estudios hechos con rigor científico de cómo conviene estar vestido, no solo para hacer dedo, sino para establecer relaciones sociales espontáneas. Eso tiene que ver mucho con el psicomarketing y cosas así, hay estudios muy interesantes. Pero bueno, básicamente eso, nada, sonreír, ir a la ruta, estar bien vestido, estar limpio, y un lugar donde los autos puedan frenar, un lugar donde haya una banquina, un espacio donde los autos puedan detenerse, y después siempre tener un buen mapa a mano, eso es fundamental, un buen mapa superior a los del Google Maps, que tienen bastante poco detalle. Está bien. Está súper, súper valiosa toda la información y si no, obviamente que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ya saben dónde te pueden encontrar. Acróbata el camino en todos lados. A mí me pareció muy interesante. Yo sé que ya es algo probablemente, a ver, que no te afecta tanto como parece que te afecta, pero desde afuera, pero me pareció muy curioso esto de que el New York Times, ¿no? Te has elegido como el mejor hitchhiker, que es lo que decíamos antes, del mundo, ¿no? O sea, el mejor autoestopista. Dentro de toda la gente que hace dedo en el mundo, te eligieron como el número 1. ¿Por qué no contás o no compartís un Así poco es. cómo fue eso? Porque no solamente, digamos, te eligieron, sino que mandaron a alguien para que viaje con vos y bueno, y después calculo que tuvo también repercusión. ¿Cómo fue esa experiencia en general desde el inicio hasta, bueno, hasta ahora? No sé. Claro, sí, no, la verdad que fue muy, pero muy una gran sorpresa para mí. Ellos sí, viajaron a África en el medio de mi viaje, un cruce, yo hice un viaje de 15 meses por África junto a Laura, mi ex compañera de viajes. Eh, como es, estábamos recorriendo África desde Egipto hasta Sudáfrica, hicimos un viaje de 15 meses del que estamos todavía escribiendo un libro que va a ser un poco la secuela de Caminos Invisibles, que fue el libro de nuestro viaje de 18 meses por Sudamérica. Y llegó un correo electrónico al New York Times. Uno de los periodistas estaba bueno, interesado en mi historia. O sea, no es que hicieron un casting entre mucha gente que viajaba a dedo y me eligieron, y hubo un momento donde dijeron, el ganador es Juan Pablo. No fue no fue una jurado, sino que un periodista del New York Times venía siguiendo mi historia. Él había llegado a mi primer libro, a Vagabundeando en el Eje del Mal, que es el libro que cuenta el viaje a dedo en Irak, Irán y Afganistán. Ese libro tuvo muchísima repercusión, se tradujo al inglés, bueno, ese libro tuvo mucha repercusión, y él había llegado al libro a través de un tuit de Gael García Bernal, el actor. Cuando Gael García Bernal leyó el libro, bueno, parece que le gustó mucho, por suerte, y tuiteó algo al respecto de mi libro, y bueno, mucha gente de distintos lugares del mundo levantó esa noticia, ¿no? Entre ellos, lo que fue algo totalmente sorpresivo. Yo cuando llegó ese mail pensé que era una joda. O sea, digo, ¿cómo? ¿Cómo que? O sea, no lo podía creer. Y bueno, sí, vinieron, o sea, no lo creía hasta que aparecieron ahí en Namibia. Viajamos durante una semana a dedo, o sea, yo con el periodista, y el fotógrafo, que además era un grosso, era Brent Stearton, que es como, ganó el Pulitzer, lo secuestraron en Irak como
5 veces, fue tipo reportero de guerra, lo liberaron, lo volvieron a secuestrar, o sea, el tipo ganó 5 veces, es embajador de Canon y bla, bla, bla. Un grosso que estaba ahí para sacar fotos mías haciendo dedos. Yo, este tipo se debe sentir como que está de vacaciones porque normalmente lo mandan a cubrir guerras, ¿viste? Catástrofes nucleares, ¿no? A Qué un loco. mochilero haciendo dedos. Pero bueno, la cuestión es que el tipo iba atrás en un auto alquilado, cubriendo la parte de imágenes, y yo viajaba a dedo con el periodista que iba tomando nota de todo, ¿no? Ahora, un grosso Wow. el periodista porque se bancó. O sea, yo paraba, tenía que acampar, no sé, un día acampé en una cancha de rugby en Sudáfrica, y el tipo armó la carpa al lado mío, o sea, el tipo vino con carpa, y me gustó mucho la profesionalidad porque hay muchas veces que me entrevistan de medios gráficos, etcétera, de diario, y te mandan una lista de preguntas en un correo electrónico y vos mandás las respuestas y ni siquiera interactuás, como estamos hablando ahora, es como muy, muy impersonal y realmente esa persona no tiene mucha idea de lo que haces. Te manda una lista de preguntas copiadas y pegadas que se las mandó a otro. Es todo igual. Y estos tipos, los del New York Times, mandaron a un periodista para ver de primera mano cómo era el estilo de viaje que había dado nacimiento al libro, a Vagabundeando no le deje ir mal, porque era el libro que les había interesado. Y bueno, fue increíble, tuvo una repercusión. Esa nota, Fran, salió fue la nota central de la revista del domingo del New York Times, de la New York Times Magazine. Salieron 8 páginas a color, también obviamente en la edición digital. Así que nada, fue una cuestión tipo 10.000 seguidores de Instagram en 2 horas. Eh, una cuestión loquísima. La bandeja de entrada mía ese día era una locura. Tenía al director de programación de la TV pública de Japón que quería hacer un documental que estamos todavía preparando. No sé, diarios de Italia, el Corriere de la Sera. De hecho, el libro salió publicado, se tradujo al italiano, tipo en tiempo récord. En 2 semanas está traducido al correo electrónico de Mondadori, que es el grupo editorial más grande de Italia, pidiéndome si no me interesaba publicar el libro, ¿viste? Qué loco. Y bueno, en Argentina fue tapa en el diario Clarín, fue nota central en la revista Gente, fue un montón de cosas totalmente inesperadas y sigue teniendo repercusión porque eso sigue estando dando vueltas por internet, es algo fantástico que tienen las redes, ¿no? Pero bueno, puntualmente, como consecuencia inesperada, para mí eso, por ejemplo, la nota del New York Times fue un pasaporte para, no sé, hacer podcasts en Estados Unidos. Fui invitado varias veces a Estados Unidos a eventos. Una de las cosas más locas que me pasó en la vida, no solo viajando a dedo, y esto tiene que ver con la primera pregunta, ¿no? Volvemos a la crisis del 2001 y la incertidumbre. Cómo yo, que cuando me decidí a viajar a dedo, a tomar este estilo de vida, pensé que estaba rompiendo con la seguridad económica, social, dije voy a ser un hippie el resto de mi vida, y hace un año atrás estaba entrando en un hotel de lujo en Venecia, porque por esto el New York Times hubo un economista, uno de los más grandes economistas de Estados Unidos, que es Tyler Cowen, que se interesó en parte de mi trabajo, que no tiene que ver con la parte económica, obviamente que no, pero sí con el análisis de los viajes a dedo. Yo hago estadísticas, o sea, yo desde el año 98 tengo anotado cada viaje y auto al que me subí, el tiempo de espera, digamos, aplicar criterios matemáticos a algo que es cualitativo y cultural como es viajar. Entonces, toda esta cuestión como que le enroscó mucho la cabeza al economista, y bueno, me invitaron a un congreso, a una conferencia internacional que se hizo en Venecia, en la que estaban invitados 150 personas de distintos caminos de la vida, pero bueno, muchos científicos de Silicon Valley, de inteligencia artificial, presidentes de algunos países y ministros, donde íbamos a discutir temas relacionados con la paz mundial, y bueno, y el tipo propuso que me invitaran a mí, a poder llegar a estos lugares donde de alguna manera uno se siente autorizado a hablar en cierto tema. Por ejemplo, nunca terminé mi carrera universitaria, yo no estaba con un título universitario, no tengo un título universitario, pero estaba sentado en la mesa al lado del director del programa de cohetes de la NASA, con el cofundador de PayPal, y toda esta gente, dando vueltas por ahí con su copita de champán, y estaba hablando del mismo tema que estamos hablando con vos. Entonces, yo creo que hay que apostarle a las pasiones en la vida porque nunca se sabe a dónde te lleva.
Qué increíble. Yo recuerdo que cuando vos estabas, mientras vos estabas en ese evento, ibas compartiendo en historias en Instagram, pero no podías dar información porque calculo que habrá sido confidencial, habrás firmado algo. Y a mí me daba muchísima curiosidad porque justamente hablabas de toda esta gente, pero me quedo con lo que dijiste al final, ¿no? Como que más allá de los caminos tradicionales, si uno sigue y persigue con mucha potencia lo que le gusta, la pasión o las pasiones que uno tiene, puedes llegar mucho más lejos de lo que se imaginó, aún siguiendo el camino tradicional al inicio, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede pasar en la vida y qué mejor ejemplo que lo que lo que acaba de contar. Eh, me parece súper interesante esto de los viajes, de los mega viajes que vos programas, ¿no? Como que, o no sé cuánto programas, pero de repente cruzaste de Europa a Asia, cruzaste toda Latinoamérica, cruzaste África. ¿Cuál es el próximo, si es que hay, el próximo desafío? ¿Y cuánto planificas vos estos viajes? ¿Vas así en el aire o los armás? ¿Cómo haces? Mirá, sí, es un tema muy interesante, Fran, y de hecho tengo una primicia para tu canal, porque todavía creo que no, apenas lo insinué en mis redes sociales, pero todavía no anuncié nada. Y es que estoy preparando un taller sobre cómo organizar viajes largos, y va a ser un taller que se va a titular taller de Travel Hacking y Nomadismo Sustentable, donde la idea es justamente eso, es un poco el manual de instrucciones de los viajes que yo hago. O sea, cómo hago viajes largos, por ahí a países no tradicionales, cómo relacionarse con la gente, etcétera, etcétera. Y bueno, así que estos temas los tengo muy frescos y sí, hay mucha planificación, si bien cuando uno dice que viaja a dedo, suena como que todo depende del azar, y claro, hay un 50 y un 50. Yo, como vos bien decías, normalmente hago viajes largos, ahora estoy en un momento de mi vida donde hago viajes más acotados de 3 o 4 meses, que igual son largos para. Yo a veces Claro. digo, no, es un viaje corto, hice una escapada. Tengo unos amigos que me querían matar, ¿no? Porque el año pasado me fui al Cáucaso y dije, no, hice una escapada y me fui 45 días, pero bueno, para alguien que tiene 15 días de vacaciones, 45 días es una locura. Y para mí era un viaje corto. Pero bueno, sí, hay mucho planeamiento, porque en mi caso además pensá que de cada viaje sale un libro, no de todos los viajes, pero cuando viajás con la responsabilidad de escribir un libro tenés que de antemano investigar muchísimo, eh, porque los itinerarios, si bien eh, viajo a dedo y hay mucho que lo dejo al azar, lo dejo al azar en un nivel micro, ¿no? Pero el nivel macro no hay nada que sea azar. O sea, yo cuando hice, el viaje más largo que hice fueron 27 meses. Fue desde Irlanda del Norte hasta Tailandia haciendo dedo, pero yo había estado un año planeando ese viaje, leyendo guías de viaje, Wow. averiguando cómo podía hacer para sacar la visa de Irán, que viste que es un quilombo, ahora es un poquito más fácil, pero antes era más complicado todavía, para meterme en Tíbet, la logística, ¿no? Los pasos de montaña en Asia Central, cuando están abiertos, cerrados por la nieve, si se puede pasar de un país a otro, y leyendo un montón de información de cada región de los países para saber qué visitar. Entonces, la parte que se deja al azar es la parte de unir estos puntos, digamos, de interés, por ejemplo, viajando a dedo, tomando rutas secundarias, pero la línea de viaje está trazada con un sentido y ese diseño es una artesanía. Y ese diseño, justamente de eso también quiero hablar muchísimo en el taller, hay un montón de cosas que se pueden aplicar para diseñar un viaje. Yo creo que un viaje es una obra de arte, es como, para mí, ponerme frente a un mapa, yo me siento como si fuera un pintor frente al lienzo en blanco, estás creando algo. Y cómo vas armando esta línea de viaje depende de los conocimientos que vos tengas, de qué tanto conozcas el terreno de viaje. Una persona que viaja porque solamente tiene la oportunidad económica de hacerlo, o porque vio una foto de Tailandia y apretó clic y reservó, va a rebotar entre highlights y va a ver 4 o 5 lugares de la foto y no va a ser un viaje significativamente. Pero bueno, la idea es enseñar a diseñar viajes que sean únicos. Y bueno, y sí, hay un montón de planeamiento, y por eso, como para responder a tu pregunta, son varios meses de planeamiento, lectura, mapas, etcétera, pero que para mí es tan apasionante como el viaje mismo.
Wow. Qué interesante lo que decís, porque creo que esa filosofía de planear lo macro, pero estar flexible para lo micro, aplica a la vida en general, ¿no? No solamente a los viajes, como que básicamente, bueno, esta es mi misión, esto es lo que quiero por ahí lograr, o quiero, no sé, qué sé yo, por decir cualquier cosa, quiero impactar en la gente, pero cómo, bueno, vamos viendo, ¿no? El vehículo va cambiando y hoy es una camioneta, mañana es un bus, pero sigo en el camino, ¿no? Me parece muy, muy bueno y seguramente bueno, nada, imagínate con la experiencia que tenés, según el New York Times, el número 1 del mundo, ni habla, es como aprender, para mí es como, o sea, para toda la gente que está interesada en esto, es como aprender a jugar fútbol de Messi, más o menos. Eh, che, una cuestión más práctica por ahí, que le puede interesar a mucha gente y que creo que es muy curioso para mucha gente. ¿Cuál es, si es que lo tenés, cuál es tu presupuesto diario y cómo haces para financiar los viajes? Pero no solo cómo es hoy, sino que me gustaría que cuentes más o menos en corto cómo ha sido la evolución, porque calculo que, bueno, por ahí tu presupuesto, no sé si tu presupuesto es el mismo o no, pero seguramente como lo financias no es lo mismo que antes. Entonces, ¿por qué no contás un poquito eso? Claro, mirá, cuando empecé a hacer estos viajes, tomé un poco como lema, casi como, todavía está en mi blog, en la tercera línea, si vas a la parte de quién soy, creo que lo tercero que digo mi nombre, digo mi apellido y digo que viajo con $5 diarios. Eh, Wow. que ahora gasto 500. No, mentira. No que se había avergüenzado. No, no, eso en realidad se mantiene la filosofía. Yo cuando empecé a viajar, financié el primer año de viaje con ahorros. Yo estuve trabajando en Irlanda del Norte, en Belfast, o sea, hacía trabajos random con el fin de ahorrar lo máximo posible. Trabajaba, o sea, yo en Argentina nunca había pisado una fábrica y terminé trabajando en una fábrica 12 horas para ahorrar plata porque pagaban un montón por la hora extra y bueno, ahorré un montón de dinero para no tener que trabajar durante el primer año. Durante ese primer año abrí mi blog y sin tener una perspectiva de que me iba a permitir ganar dinero. O sea, yo no abrí el blog, yo no hice nada de todo esto en realidad con el fin de ganar dinero, solo quería que con la mejor de las suertes se volviera sustentable, autosustentable. Y bueno, y durante el viaje empecé a vender libritos artesanales que vendía en $5 justamente para que cada librito me permitiera un Un día más día. de viaje. Claro. Y el presupuesto de $5 surge porque, bueno, sí es verdad que en ese momento no tenía la posibilidad de gastar, de tener más dinero disponible, pero también porque el estilo de viaje que a mí me gusta no requiere mucho más dinero. Supongamos que hoy sí, hoy estaré gastando unos $10 diarios, pero no mucho más. O sea, hace poco estuve en Alemania, recorrí Alemania en bicicleta y digo, bueno, Alemania es un país caro, voy a gastar más acá. Y cuando saqué la cuenta, creo que me daba 8,77 euros o algo así. Igual el otro día miraba una libreta mía de viaje del año 2005 y siempre que empiezo cada día, pongo el lugar donde estoy, fecha, cuando cierro ese día anoto lo que gasté. Eso lo hago desde hace 20 años. Y cuando miro las libretas del año 2005, está lo que gasté con dos decimales, o sea, tipo 3,45. Esos dos decimales son un testigo de lo pobre que era, porque para mí era como que había que mirar también, no era lo mismo 3 que 3,45, ¿viste? Eh, pero bueno, con el tiempo, bueno, primero empecé a vender los libros artesanales, llegué al sudeste asiático, me quedé sin plata en el medio, empecé a escribir para un diario de Lituania en el medio, me volví corresponsal. O sea, hice muchas cosas, pero desde que salí de viaje, ese día de 1 de mayo del 2005 en Irlanda, me prometí a mí mismo que no iba a hacer, no iba a volver a hacer trabajos que no fueran escribir. Y eso sí lo mantuve. O sea, nunca volví a, no sé, no trabajé de barman ni nada en el camino, en ese viaje. Simplemente vendía mis libros artesanales. Cuando llegué al sudeste asiático, estuve mucho tiempo en Tailandia, como para recuperar ahorros, vendiendo mis libritos. Ahí fue que publiqué la primera versión de Vagabundeando en el Eje del Mal, que fue una versión artesanal. O sea, hoy es un libro de 300 páginas, con fotos a color, va por la, creo que sexta edición, ya hay más de 10.000 ejemplares dando vueltas, y se publicó en España, o sea, es un libro que circuló, estuvo en la librería, librerías, todo.
pero en ese momento era una fotocopia doblada con tapa de cartulina, ¿me entendés? Y abrochada con mechito, y los armaba Johnny Hostel y los salía a vender en los bares. Yo no sabía en ese momento que 5 años después el libro iba a estar en manos como de Gael García Bernal, de los periodistas del New York Times, todo esto Sí. no lo sabía. Entonces, el blog creció, la audiencia creció. Yo igual nunca fui un blogger o influencer, igual vi todas estas palabras nacer y morir. Es como que yo soy escritor, no soy blogger porque la herramienta en la que escribo no me convierte. O sea, si yo escribo una máquina a escribir, si yo mañana escribo una máquina a escribir, eso no me convierte. En 5 años va a haber mundo de Instagram, yo voy a seguir escribiendo. Así que no sé si soy Instagramer, soy youtuber, tengo una crisis de identidad. No, pero hablando en serio, no, más allá de eso, de formato, sí lo que continuó es, bueno, obviamente el blog, pero nunca apunté, digamos, a ser masivo en el sentido de que yo no tengo millones de seguidores. Tengo seguidores, pero son soldados, o sea, tengo gente que sigue muy puntualmente lo que hago. Obviamente no son pocos, es una buena cantidad de seguidores, pero no es una cuestión de cantidad de clics, sino que son realmente seguidores y lectores, no son gente que hace un clic y mañana te lo quita el clic. Entonces, nunca apunté a lo masivo, siempre apunté a hacer como cosas de calidad. Por ahí me demoro 3 años en escribir un libro, cuando me convendría sacar libros como Pan Caliente, porque tengo suscriptores como vos que lo comprarían. Si yo mañana mando un libro medio a las apuradas, y lo vendo, pero no es la idea. Entonces, la idea es tener una comunidad, ¿no? Una comunidad de gente, una tribu. No una bolsa de gatos con 7 millones de tipos, ¿no? Que no saben bien por qué están ahí. Pero bueno, hoy el financiamiento, claro, esto lo respondo porque me preguntás del financiamiento, y sí, el financiamiento hoy es 100% por los libros que se venden a través de las redes sociales. O sea, los que están mirando pueden entrar en mi Instagram, la Acróbata del Camino, y pedírmelo directamente. O buscan en Google Acróbata del Camino, sale mi blog, sale todas las redes, y yo los vendo directamente. O sea, son libros que no tienen intermediarios. Van del autor, del viajero, en este caso, del autor que soy yo, a la persona que los compra en cualquier lugar del mundo, sin un intermediario como Amazon o ninguna editorial, y esto es lo que permite justamente que sea más un fair trade, ¿no? Como que realmente esa venta me ayude a mí a seguir generando historias y libros y no se lo quede un intermediario que no tiene nada que ver con el asunto. Tal cual, tal cual. Qué interesante. ¿Y por qué no resumís en pocas palabras por qué decidiste al inicio, capaz, empezar a escribir y compartir las experiencias? ¿Fue para documentar la hospitalidad o también hubo algún... se te ocurrió, vos te veías cuando eras más chico siendo escritor? Más allá de lo nómade, ¿te veías siendo escritor? Mira, yo sí que escribía, estaba experimentando con escritura antes de empezar a viajar, pero sí encontraba una identidad en eso, me sentía escritor, porque el tema de la escritura no hay alguien que te dé un título, nadie te dice, Claro. ahora sos escritor. La prueba de fuego es si la gente lee tus libros o no. O sea, Sábato no tenía un título de profesor de literatura ni nada, el tipo estudiaba química y matemática. O sea, hay gente que es premio Nobel y nunca estudia literatura, y hay gente que estudia literatura y no puede escribir 2 frases. Entonces, no va por un título que te avale nada. Pero sí me sentía escritor, pero no sabía obviamente que iba a poder vivir de mis libros. La verdad que eso fue como una satisfacción enorme, que viste esas cosas que todos los días te despertás y no te acostumbras a eso, que no lo das por sentado nunca, como que siempre tenés como agradecimiento. Es eso, Claro. ¿no? Como que sí pude encontrar una manera de hacerlo viable. Y al día de hoy, si no me equivoco, y corregime, tenés el Vagabundeando por el Eje del Mal, que es donde relatás ese primer viaje, o ese primer gran viaje, pero básicamente la parte donde pasás por los países que tienen como mala imagen o están estigmatizados. Después tenés el libro de Sudamérica, y ahora se viene el libro de África, ¿verdad? ¿Cómo viene ese libro? Sí, bueno, están exactamente, son los 2 libros que vos mencionaste. Después hay un tercer libro, que es un libro artesanal, que nunca lo edité de forma profesional,
que está dando vueltas, debe haber unos 500, 700 ejemplares, no más, porque los he hecho en tandas artesanales, fue mi último libro artesanal, que se llama Un tango en Tíbet, que cuenta el viaje por Tíbet, que fue en el mismo viaje que Medio Oriente y Afganistán, y que el año que viene tengo la intención de reeditarlo profesionalmente, y aprovecharlo para contar todo lo que pasó después de Afganistán. Digamos, sería la segunda parte de Vagabundeando en el Eje del Mal, que nadie todavía, leyó. Pero bueno, fuera de ese proyecto, que es como un side project, está el libro de África, que lo estoy escribiendo desde hace un año, bueno, junto con Laura, que también fue coautora, y fue mi compañera de viaje en los dos viajes, Sudamérica y África. Compartimos ese tramo de rumbo y de vida, ¿no? Con Lau, el libro de viaje por África lo estamos escribiendo también entre los dos. Va a ser una trilogía, está decidido que va a ser una trilogía, van a ser 3 libros. Wow. Es un viaje de 15 meses. Vos pensás que en un mismo viaje estuvimos en lugares muy distintos de África, porque cuando uno piensa en África, se imagina todo, como todo más o menos parecido, pero fueron 15 meses, nos metimos en lugares, para seguir con el estilo de la casa, nos metimos en lugares como Somalia, Congo, o sea, no solamente fuimos como Kenia, Tanzania, que es como más el territorio safari, por así decirlo, claro. como los Tailandia de África, Sí. pero claro, pero también nos metimos en Malawi, en Sudán, ¿no? En algunas zonas bastante remotas, así que sí, se viene una trilogía y estoy como súper enganchado, pero también es como que a medida que algo más te apasiona, más lo vas escribiendo, reescribiendo, y bueno, un proyecto que era de un año, va por el segundo año, pero bueno, es así, las cosas que cuando uno quiere priorizar como la calidad y ser fiel con una idea, es como que tenés que ponerle todo, ¿viste? No, Sí. no puedes apresurarlo, si no es fast food, ¿viste? Si no es comida chatarra. Tal cual, tal cual. Y última para cerrar y no te saco más tiempo, por ahí una pregunta que es una pregunta que la hago y me suena como a lo que me hacen las señoras grandes, a mí también, que es la típica, bueno, perfecto, todavía sos joven, viajás por el mundo, ¿pensás frenar en algún momento? ¿Pensás parar o dejar de viajar? Y si es así, ¿dónde frenarías y por qué? Es la típica pregunta. Bueno, a mí me divierte mucho porque cuando me decían, cuando tenía 20 y digamos, colgué la universidad, empecé a viajar, empecé a escribir, todo el mundo pronosticaba que me iban a comer las pulgas, ¿no? Los piojos. Entonces, nada, ya te vas a calmar, vas a ver que a los 25 vas a sentar cabeza. Y como a los 25 seguía igual, a los 30, ya vas a ver, a los 35, bueno, tengo 42 años y claramente gente pierden, apaguen la vela, dejen de ponerle, o sea, dejen de tener esperanza porque yo estoy muy bien, muy tranquilo, y incluso te digo que no, o sea, ya está, este es mi trabajo, y si yo dejara de viajar, dejaría de comer, porque es lo que me da de comer, y que son los libros, pero a nivel alma dejaría de estar vivo también. O sea, es lo que me sigue gustando hacer. Sí, decidí hacer base en Mar del Plata. Estoy en Mar del Plata como base. Después de acá, por ahí me voy 3, 4 meses, vuelvo. Estoy con el plan de construir una casa hecha con containers, que sea también como una gran casa nómada, donde poder dictar talleres presenciales a gente que venga a inspirarse en esta vida de viajes, ¿no? Ese es como el sueño de tener una base acá en Mar del Plata. Estoy experimentando ahora bastante con esto de los containers, aprendiendo de esto de métodos de construcción, etcétera, como para hacer una base acá, y después desde acá sí seguir viajando, quizá en viajes más acotados, como de 3 meses o 4 meses. También porque los grandes viajes que quería hacer, un poco los hice, me saqué las ganas de digamos, los grandes cruces de continentes, como Europa, Asia, toda América, toda África. O sea, ya los hice, entonces ahora me van quedando como pequeños pockets de zonas que no conozco, y eso en 3 o 4 meses se hace. Entonces es como más disfrutable. Estoy disfrutando mucho esta etapa de la vida donde uno puede ser como más preciso, más puntual, porque primero estás como desbocado, es como que primero si querés ver todo, haces viajes de 27 meses, en un mismo viaje metés Europa, Asia, África, y si te dan una balsa seguís navegando hasta Hawái, ¿viste?
Y ahora es como más gourmet el asunto, es como, che, quiero ver el Cáucaso, ¿viste? Pero me gusta también, me gusta y me permite ser más específico, más preciso, y creo que eso también se va a reflejar en los libros, van a tener mucha más densidad de entendimiento de la zona donde estoy pisando. Claro, Así está que, bueno. no, muy contento, pero bueno, con base acá en Mar del Plata, sí. Está bueno, está bueno. Bueno, nada, voy a estar atento a los libros de África y ¿por qué no? A esa especie de base nómade donde vas a compartir tus conocimientos. Me parece increíble. Muchísimas gracias, Juan. Me quedaría hablando horas y haciéndote un millón de preguntas, pero por lo menos por ahora, para una primera vez, lo vamos a dejar Dale, acá. Muchas gracias. perfecto. No, muchas gracias a vos, Fran, y buenos caminos para toda la audiencia. Nos vemos. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like, ayuda a que más gente lo vea. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por tener paciencia. La calidad del video de nuevo no fue la mejor. La conexión acá en el hotel en el que estamos en cuarentena en Londres no es la mejor. Pero no quería dejar de compartir este video más allá de eso, porque la verdad que no se da todos los días tener la posibilidad de entrevistar a un crack y con tanto reconocimiento a nivel mundial como lo es Juan Pablo. Espero que les haya gustado. Obviamente, si no lo conocían, voy a dejar abajo los links, así lo empiezan a seguir su viaje, que básicamente ya hoy en día es su estilo de vida. Pero si ya lo conocían, me encantaría que compartan por qué lo seguían o hace cuánto que lo seguían y alguna historia o anécdota de por qué les gusta tanto lo que hace Juan Pablo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si todavía no se han suscrito al canal, los invito a que exploren. Hay un montón de videos, no solo de viajes, sino de temas como finanzas personales, emprendedorismo, minimalismo, marketing digital, que estoy seguro que les van a interesar. Y si les gusta lo que ven, ¿por qué no? Los invito a que se suscriban. Botón rojo y campanita, así les llegan notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias. Saludos desde Londres y hasta la próxima.